Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos en esta mañana a su programa Hawái para Cristo. Es un privilegio poder servirles y poderles traer la palabra de edificación para su vida. En esta mañana nuestro hermano pastor José Flores estará trayéndoles el mensaje que lleva por título ¿Qué requiere Dios de nosotros? Esperamos que la palabra sea edificación para usted y bendición para toda su familia. Quédese con nosotros. Volvemos en un momento. Bueno, hermanos, en esta mañana, si recuerdan, hace semanas les hablé acerca de qué pide Dios de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y aprendimos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor de Jehová en nuestras vidas, ¿verdad? Y voy a continuar en ese mismo versículo porque, como les dije, hay varios puntos ahí que nos habla nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios en esta mañana dice? ¿Qué requiere Dios de nosotros? Y como si pueden ver en la foto, hermanos, vemos varios caminos, ¿verdad? Vemos este freeway, esta autopista. Yo no sé cuántos de ustedes han llegado a un lugar en el cual, o han ido por el freeway y ven varias salidas y a veces nos hemos equivocado y nos salimos por la incorrecta y nos lleva a un lugar donde no queríamos ir. En esta mañana, hermanos, en Deuteronomio 10:12 dice la palabra: y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios. Como le dije esto semanas pasadas, antepasadas lo vimos, pero ahora quiero enfocarme en esto que dice: que andes en todos sus caminos. Que andemos, hermanos, en los caminos que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Porque no sé, como les dije, cuántas veces nosotros trazamos un camino o pensamos que este camino me va a llevar hacia un lugar, ¿verdad? Y nos equivocamos y decimos: híjoles, ya la regué, ahora perdí el tiempo necesario que tal vez tenía que llegar a cierta hora y no llegué. ¿Por qué causa? Porque me fui por un camino equivocado. Entonces en esta mañana, hermanos, vamos a ver lo que Dios nos dice a través de su palabra. Ahora, la palabra, hermanos, camino, es derek en el hebreo, y dice que es figurado o curso de la vida o modo de acción. Esta palabra, hermanos, también es derivada del verbo hebreo darak, raíz primaria, que dice que es pisar, por implicación, caminar, andar, dirigir, encaminar, guiar, ir, marchar, pisar, salir. Entonces, hermanos, en nuestra relación con el Señor Jesús, lo que hemos aprendido es que debe haber una disposición de cada uno de nosotros. Debe haber una disposición de nuestro corazón, hermanos, para Dios. No solamente, hermanos, de pedir y recibir, sino también de interesarnos y recordar, ¿verdad? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué requiere Dios de mí? ¿Qué exige Dios de mí? ¿Cuántos nos hemos preguntado eso, hermanos? Porque como les dije, muchas veces le pedimos a Dios, ¿verdad? Queremos recibir de parte de Dios. Pero también Él quiere que estemos atentos a su voz, que estemos atentos a lo que Él nos ha dado a través de su bendita palabra, las instrucciones, la guía, su Espíritu Santo, para que podamos, hermanos, estar atentos a la voz de Dios y caminar en el camino que Dios ha trazado para que nosotros caminemos. Ahora, hermanos, vemos caminos feos, caminos troncosos, caminos con rocas, y muchas veces tal vez hemos pasado por esos caminos hablando literalmente, hermanos, ¿verdad? Cuando hemos ido tal vez en un carro. ¿Y cómo se siente, hermanos? Claro, con un carro viejito se sienten más los baches, ¿verdad? Con un carro más nuevo es menos, pero la carretera está ahí, el camino está ahí, está trazado para que tengamos que pasar por ahí. Tal vez rumbo a su trabajo, tal vez rumbo a lo que haga diariamente.
Pero como les dije, hay cosas que Dios nos dice y nos pide. Y espera, hermanos, que nosotros en verdad las hagamos, las apliquemos a nuestra vida. Voy a empezar en el Salmo 81, 10 al 13, que dice la palabra de Dios. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré. El 11 dice, pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me obedeció. Por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieren en sus propias intrigas. Dice el 13, oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos. Y hermanos, cada uno de nosotros, a través de la palabra, vemos la historia y vemos lo que le pasó al pueblo. Por la dureza del corazón, por querer seguir sus propios caprichos, sus propios caminos. Vivían muchas veces de derrota en derrota, hermanos. Eran afligidos por el enemigo, porque Dios había trazado un camino para que ellos fueran por ahí. Pero ellos negaban, ¿verdad? Renegaban de ese camino, no querían ir. Preferían las cosas que habían dejado, lo que habían dejado en donde ellos estaban. Pero cuando, hermanos, Dios los llama al pueblo de Israel para que saliera, para sacarlo de la esclavitud en la cual estaban, sacarlos de la opresión, del trabajo, ¿verdad? Y que ellos pudieran tener ese tiempo para estar en la presencia de Dios. Dios los lleva por un lugar, por un desierto, los lleva aún por los enemigos a su alrededor. Pero Dios estaba con ellos. Dios iba con ellos, hermanos, porque Dios había prometido que Él estaría con ellos, que Él los llevaría y que ellos pudieran entrar a la tierra prometida, lo que Dios les había prometido. Pero desafortunadamente, pues, esa generación que sale de Egipto no entró, excepto por aquellos hombres que creyeron a la palabra de Dios, que creyeron a lo que Dios les había dicho. Esa fe, hermanos, esa convicción, esa seguridad de que Dios los iba a introducir, ¿verdad? Porque Él dijo, los guiaré, yo iré delante de ustedes. Pero muchos dudaron, muchos se desviaron, muchos se apartaron, y la consecuencia fue la destrucción. Hubo dolor, hubo llanto, hubo tristeza. Pero eso es lo que Dios no quiere de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios no quería de su pueblo, sino quería que ellos pudieran entender quién estaba con ellos. Por eso nos dice la palabra, hermanos, que mayor es el que está en nosotros que el que está allá en el mundo. Amén. El que está allá en el mundo, el que está reinando en los corazones, la maldad, se fue vencido. Lo venció el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y esa victoria nos la ha dado a cada uno de nosotros, hermanos. ¿Para qué? Para seguirlo al Señor, porque Él nos ha llamado, así como llamó a sus discípulos. En Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios, hermanos, son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Hermanos, lo que Dios promete, díganme ustedes, ¿lo cumple o no lo cumple? Lo cumple, hermanos, amén. Tal vez no en el tiempo que nosotros queremos, pero sí en el tiempo de Dios. Y hermanos, ese tiempo es perfecto, porque no importa los años, ¿verdad? Meses o días. Ese es un proceso en el cual Dios trabaja en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y al final de eso, hermanos, podemos entender y podemos saber que Dios está en control de todo. Ahora la palabra también nos habla, hermanos, y nos dice, sugiriendo la forma de vida. En Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. El Salmo 32:8 nos dice la palabra, dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. También en Isaías 48:17 nos dice, así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel, yo soy el Señor tu Dios que te enseña para tu beneficio,
que te conduce por el camino en que debes andar. Qué Dios, hermanos, tan maravilloso, qué Padre Celestial, hermanos, tenemos, tan grande y poderoso, que cada día quiere enseñarnos a caminar por donde Él, ¿verdad?, quiere que vayamos. Es un ejemplo, hermanos, cada uno de nosotros que somos padres y nuestros hijos son pequeños, cuando empiezan a caminar, les enseñamos, ¿verdad?, por dónde vayan, que caminen cuidadosamente. Es como veo, hace días veía a Federico y su hijo, ¿verdad?, más pequeño, y anda caminando, pero allá afuera hay muchas piedras. Y Federico le decía que no, para allá no, porque si caen, hermanos, ¿qué pasa cuando uno cae en piedras filosas? Se entierran y es muy doloroso, ¿verdad? Caer donde hay un lugar donde está pedregoso, donde hay piedras que están sumamente, tal vez, por más pequeñas que son, pero filosas. Entonces, ¿qué le decía? No, para allá no puedes ir. ¿Por qué? Porque si vas para allá, vas a caer, te vas a lastimar. Y así mismo Dios con nosotros, hermanos. Él nos enseña, nos traza un camino en el cual debemos caminar. Él nos aconseja y nos dice, ve por aquí. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando no hemos hecho caso? Cuando no hacemos caso donde Dios dice que debemos de caminar, hay consecuencias, hermanos. Y desafortunadamente muchas veces tenemos que pasar por ello. Recuerdo a una persona, a un hermano hace mucho tiempo, ¿verdad?, que se congregaba aquí, y él decía que el trato con sus hijos era que él los dejaba que hicieran o probaran, ¿verdad?, algo que estaba mal. Y yo me podía pensar, bueno, yo como padre no le voy a decir a mi hijo, ve y prueba y ve que está mal esto. No, cada uno como padre, hermanos, exhortamos a nuestros hijos, no hagas esto, esto no te conviene, esto está mal. Amén, porque es lo que Dios nos enseña. Aún nuestros padres, ¿verdad?, terrenales nos enseñaron, no hagas esto. Pero yo decía a esta persona, bueno, ¿cómo es posible que tú dejes a tu hijo que haga esto para que pruebe y vea que está mal? Lógicamente, hermanos, queremos lo mejor para nuestros hijos y queremos protegerlos. Ahora nuestro Padre eterno, hermanos, ¿qué quiere de cada uno de nosotros? Protegernos, amén, guiarnos, enseñarnos por dónde debemos andar. Pero aunque muchas veces nos apartamos, hermanos, como aquel hijo pródigo que se alejó, que se fue a malgastar el dinero, ¿verdad?, que entendió que eso no era donde él debía de estar, no era el lugar donde se había equivocado, tomó un camino erróneo, pero él fue consciente, tuvo entendimiento y dijo, volveré a la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque el Padre siempre tenía cuidado de él. Así como nuestro Padre Celestial, hermanos, tiene cuidado de cada uno de nosotros, porque somos sus hijos. Somos sus hijos, hermanos, y como tal, el Padre Celestial quiere enseñarnos cada día. Pero como les dije al principio, hermanos, debe haber una disposición. Debemos estar atentos a la enseñanza de Dios. Debemos estar atentos a su palabra y lo que Él nos enseña día a día. Pero quiero continuar. Y así, mis hermanos, como hay caminos que Dios ha trazado para que caminemos, como hay caminos de oscuridad. ¿Y qué pasa cuando alguien camina por esos caminos, hermanos? Bueno, Proverbios 2, 12 al 15 nos dice la palabra. Dice, para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Proverbios, hermanos, 4:19 dice que el camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. No saben, ¿verdad?, lo que están haciendo y caen. ¿Qué pasa? Se lastiman, fracasan, algo sucede en su vida. En 2 de Pedro 2, hermanos, dice la palabra que abandonando el camino recto se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. También en Hechos 14 nos habla y dice, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, que siguieran lo que ellos querían.
sabiendo que la consecuencia, hermanos, sería, ¿verdad? La derrota sería el mal para sus vidas. En Romanos 3, hermanos, nos dice la palabra, del 15 al 18, dice: sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. También en Judas 1 nos dice la palabra: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por lucro se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Ejemplos, hermanos, que vemos en la palabra de Dios: hombres que por desviarse, por apartarse, por el orgullo, tal vez por la vanidad, o tal vez por el que querían sentirse mayor que aquel que había puesto Dios delante de ellos, hubo una rebelión en su corazón e hicieron lo malo. Se apartaron de lo que ellos entendían, ¿verdad? Que estaba bien, pero siguieron sus deseos, hermanos, lo que había en su corazón. Caín, ¿qué fue lo que pasó? Mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque había codicia, había envidia, ¿verdad? Y algo que no debe haber en cada uno de nosotros. Hoy leíamos en la mañana, hermanos, acerca de Esaú y acerca de Jacob. Cuando Jacob iba a llegar, ¿verdad? Y manda por separado, les manda animales, les manda siervos, les manda a su hermano. Porque él sabe, hermanos, que cuando él se fue de ese lugar, de su casa, Esaú estaba enojado, ¿verdad? Porque porque su padre Isaac lo bendijo. La bendición que era para Esaú se la dio a Jacob. Y él se enojó, hermanos, y ese enojo en su corazón, ¿verdad? Decía que cuando él acabara de el luto por su padre, lo iba a matar. ¿Qué pasó? Jacob se fue, pero Dios le dice: regresa a tu parentela, regresa al lugar donde yo le prometí a tus padres, a Abraham, a Isaac, que Dios se los daría. Y él regresa, hermanos, con miedo y temor de lo que iba a pasar, porque sabía, hermanos, lo que había pasado. Pero algo que decía el hermano en la mañana: Jacob tuvo un encuentro con Dios, tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y qué pasó? Que quitó todo miedo, que fue transformado. Y eso, hermanos, también alcanzó la vida de Saúl, porque cuando él llega, hermanos, y lo ve, dice que lo abraza, ¿verdad? Lo abrazó y tal vez lloró con él. ¿Por qué? Porque era su sangre, era su hermano. Entonces, hermanos, ¿qué pasa cuando uno camina en caminos de oscuridad? Que hay un corazón endurecido, que hay una frialdad, que hay una durez, que hay cosas, hermanos, que estorban en la vida del cristiano. Por eso, a través, hermanos, de las Escrituras, a través de lo que podemos leer día a día, podemos aprender. Y Dios nos habla, hermanos, Dios nos enseña. Y si tenemos entendimiento, hermanos, podemos entender qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ya no es como antes, ¿verdad? Cuando no conocíamos de Dios y decíamos: bueno, yo tengo estos planes y yo voy a hacer esto. Pero cuando venimos al Señor vemos que todo eso cambia, porque no eran los planes de Dios para nuestras vidas. Porque no son los planes de Dios para nuestras vidas, sino lo que Dios ha trazado, hermanos, para cada uno de nosotros es de bendición, amén. Va a ser de bendición para nuestras vidas, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Porque Él, hermanos, quiere llevarnos a un lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Bueno, al final vamos a ver, pero vamos a continuar. En 1 Corintios 4, 14 al 17, dice la palabra: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os exhorto, sed imitadores míos. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseñó en todas partes, en cada iglesia.
Y Pablo, hermanos, el escritor en Corintios, recordamos quién era él antes de tener también un encuentro con el Señor. Dice la palabra, hermanos, que él, en el libro de Hechos, que él perseguía a los del camino, que él aprobaba que los encarcelaran, ¿verdad? Aún que los mataran. Dice que él era celoso. La instrucción, cómo él creció ante los pies de Gamaliel. Él fue instruido, hermanos. Él sabía, él entendía, él conocía. Pero en su celo no le dejaba ver, ¿verdad?, lo que él estaba haciendo. Y ahora él, hermanos, después de esa transformación en su vida, después de ese cambio en su vida, ahora él iba a pagar el precio por predicar el evangelio, por enseñar. Él sufrió bastante, hermanos, pero eso no le impidió seguir lo que Dios había trazado para su vida. ¿Se imaginan, hermanos, que si Dios nos dijera, bueno, yo tengo este camino, tú vas a caminar por aquí, pero te espera obstáculos, van a haber obstáculos, van a haber peligros, van a haber situaciones difíciles en tu vida? Por lógica, hermanos, vamos a pensar y bueno, híjoles, creo que ese camino que el Señor ha trazado para mi vida lo veo difícil. Pero el enemigo, hermanos, que es sutil, que es engañoso, que engaña, te traza un camino y te dice, mira, aquí hay paz, aquí hay gozo, esto, lo material, prueba esto, te vas a sentir bien. Y cuando vemos con nuestros ojos, hermanos, pues lógicamente decimos, bueno, se me hace mejor este camino que este. Pero algo, hermanos, que podemos entender, y como les dije al principio, Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros. Y si Dios dice, vas a caminar por aquí, amén, no voy a estar solo, sino que el Señor dijo, yo iré delante de ti, yo pelearé tus batallas, yo quitaré todo obstáculo, pero es necesario que tú pases por aquí, porque así, hermanos, como el oro es probado, refinado para quitar toda impureza, toda mancha, todo aquello, hermanos, que estorba, así mismo Dios con nosotros. Limpiar nuestros corazones, quitar la amargura, quitar el odio, quitar todo aquello, hermanos, que nos estorbe en nuestra vida. El camino que Dios ha trazado para nosotros, hermanos, es perfecto y nos va a ayudar. Y sabemos, hermanos, que a pesar de las pruebas, las dificultades que vengan delante de nosotros, vamos a salir victoriosos, amén. Vamos a vencer, porque el gran yo soy, el Rey de Reyes, Señor de Señores, ha prometido caminar con nosotros todos los días. Denle un fuerte aplauso, hermanos, al Señor en esta mañana. Todos los días. En Isaías 42:16, hermanos, dice, conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no conocen los guiaré, cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no las dejaré sin hacer. Lo que le hablaba el profeta Isaías al pueblo, lo que le profetizaba, porque Dios le hablaba a su pueblo, hermanos, por medio de los profetas en ese tiempo. Les hablaba y les enseñaba lo que Dios iba a hacer con ellos, que les iba a enseñar. Hermanos, ¿cuántos de nosotros éramos ciegos espiritualmente? Yo era ciego, hermanos, yo no veía, yo no entendía lo que había escrito en este libro. Yo nunca lo había leído. No sabía lo que Dios tenía para mi vida. Pero a través, hermanos, de estos 14, 15 años, pierdo la cuenta, he aprendido muchas cosas. Dios me ha enamorado a través de su palabra. Dios me ha enseñado a creer en Él. Me ha enseñado a esperar en Él. Y hermanos, aunque no es fácil, pero la palabra dice que no hay nada imposible para aquel que cree. Para el que cree, todo lo es posible, hermanos. Amén. Todo es posible. Ahora, en Mateo 22, 15 al 16, dice, enseña el camino de Dios con verdad. Entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra.
y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Hermanos, el Señor Jesús fue, ¿verdad?, seguido por los religiosos, buscando una palabra, algo en el cual Él se equivocara, algo en el cual Él dijera: esto dijo mal. Sus ojos estaban puestos en Él. Pero también había un grupo, hermanos, estaban sus discípulos, estaban aquellos que tenían necesidad en sus vidas, que escuchaban lo que Él decía, lo que Él les enseñaba. Y muchos de ellos estaban atentos y creían a su palabra. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él les enseñaba el camino de Dios con verdad, con autoridad, por lo que es la palabra de Dios, viva y eficaz. Y cada uno de nosotros, hermanos, somos llamados, amén, a enseñar, a hablar lo que hemos aprendido. No ser piedras de tropiezo, como dice la palabra, sino al contrario, hermanos, ser de bendición para aquellos que nos rodean. Encaminarlos, enseñarles que el camino y lo que aprendemos a través de la palabra, y el Señor Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, hermanos, que nos acerca al Padre, que nos guía, que nos enseña, que nos muestra cada día su amor y su misericordia. Pero debemos, hermanos, una vez más, y les repito, así como aquellos discípulos que caminaron con el Señor Jesús y aprendieron, ¿verdad? Aprendieron de lo que Él les decía, pero también aprendieron de sus errores, aprendieron de sus caídas, aprendieron cuando se desviaron, se apartaron. Pero ellos permanecieron, hermanos, excepto por aquel que lo traicionó, excepto por aquel que lo vendió por ese dinero, por la ambición que había en su corazón, por seguir un camino que lo llevaría a una eternidad, hermanos, sin Cristo. Desafortunadamente. Y él siendo un discípulo, hermanos, y él siendo alguien que estuvo con el Señor Jesús, que aprendió, que escuchó, pero que nunca aplicó a su vida, que nunca abrió su corazón, que nunca tuvo ese encuentro con Dios, que nunca escuchó su voz a la dirección que Dios le decía que él tenía que hacer. Por el contrario, él siguió su camino, siguió su rumbo, y la consecuencia que fue que se mató él solo, se ahorcó por lo que él hizo. En Lucas también, hermanos, hablando de esto, en Lucas 20 dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Enseñar rectamente, hermanos, correctamente la palabra de Dios. ¿Qué está pasando hoy en día, hermanos? Que hay muchos, y la palabra nos lo dice, falsos profetas, falsos cristos, personas que enseñan erróneamente, que en vez de llevarte a Cristo, a los pies de Cristo, te llevan a vivir una vida en bendiciones, prosperidad. Hermanos, yo cuando llegué aquí a la iglesia, hambre y sed de aprender más, de saber más, pues a veces escuchaba en la televisión, ¿verdad?, de personas que predicaban, y veía que lo primero era el dinero. Bueno, hermanos, yo como nuevo no entendía, y yo veía, y lo hacían con la palabra, ¿verdad?, pero la torcían. Así como el enemigo un día se presentó delante del Señor cuando estaba en el desierto, y le hablaba con la palabra, pero no era lo que la palabra decía, él la interpretaba, ¿verdad? Y muchas veces es lo que está pasando hoy en día, hermanos, una mala interpretación. Algo que yo sé, hermanos, que Dios va a demandar un día lo que
enseñamos, lo que hablamos. Y por eso, hermanos, digo, Señor, ayúdame, enséñame, dame sabiduría. ¿Por qué? Porque un día todo lo que yo diga aquí, tú un día me vas a decir, bueno, yo te enseñé esto, yo te dije esto. Qué mejor, hermanos, es estar seguros y saber, ¿verdad?, que el camino en el cual estoy caminando, sé que es un camino que Dios está ahí. Pero recordando y hablándoles a aquellos falsos profetas, a aquellos falsos maestros, hermanos, que enseñan y que desvían a las personas. Claro, con el tiempo, hermanos, Dios nos hizo ver, y gracias doy a Dios, hermanos, por los líderes, ¿verdad? Muchos que ahora no están, pero que en ese tiempo estuvieron, nos enseñaban, nos guiaban. Entonces dije, no, lo que están hablando es algo incorrecto, algo que el Señor Jesús, ¿verdad?, siendo Dios, despojándose de su trono, despojándose de, hermanos, de lo que de donde Él estaba, Él vino, hermanos, a ser semejante al hombre, ser humilde, sencillo. Él nunca, hermanos, buscó ventaja, Él nunca buscó la adoración, Él nunca buscó ser exaltado. No, antes de eso decía, ¿verdad?, al Padre, dale gracias al Padre, honra a Dios, obedece su palabra, no enriquécete con ella, no favorécete con ella, no, hermanos, sino que Él dice que Él enseñaba rectamente y no se dejaba guiar por las apariencias que hoy pasa hoy en día, hermanos, ¿verdad? Las personas, vemos una persona bien vestida, dice, bueno, esa persona se ve educada, pero no conocemos el corazón, porque la palabra dice que no hay nada más engañoso, hermanos, que el corazón. Pero cuando nuestro corazón está el Señor Jesús, hermanos, déjeme decirte, no hay engaño, amén, no hay engaño, porque en Él es verdad, en Él solo hay verdad. Y si la verdad está en nosotros, hermanos, la verdad, dice, nos hará libres, hermanos, amén. La libertad que Dios quiere de cada uno de nosotros para poder ejercer el llamado y para poder ir donde Dios quiere que vayamos. En Hechos 18, 24 al 26, dice el 24, llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Aunque solo conocía el bautismo de Juan, dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Hermanos, este era un hombre que, como dice la palabra, que lo hacía elocuentemente, que aún era poderoso en las Escrituras, amén. Un hombre que Dios estaba usando para predicar en las sinagogas, para hablarles, pero algo le hacía falta. Y este matrimonio, hermanos, Priscila y Aquila, porque era un matrimonio, ¿verdad?, se dieron cuenta del fuego que había en Apolos, de lo que había en su corazón, ¿verdad?, y la enseñanza que había para el pueblo que él quería enseñarlos, pero había algo. Aunque él solamente dice la palabra que conocía el bautismo de Juan, cuando Juan le decía, bautizados, arrepentíos, conviértanse de sus malos caminos, vuélvanse a Dios. Pero dice que ellos, Priscila y Aquila, le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Le enseñaron, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese hombre había una hambre y una sed de Dios, de hablar la palabra, de enseñarles. Pero dice que le hacía falta algo. ¿Qué nos hace falta, hermanos, hoy en día? ¿Qué es lo que nos hace falta? Hermanos, una vez más uso mi ejemplo porque cuando yo me convertí, recuerdo que había, y creo que la mayoría de ustedes han escuchado, había un grupo de personas que venían de México a trabajar a unos files y los tenían ahí en Eva, si no me equivoco, en Guaypajo, perdón, y ellos ahí estaban rentando, ahí les habían rentado el dueño o quien se encargaba unos cuartos.
Y me acuerdo cuando, no me acuerdo si fue, creo que fue Federico, alguien, un hermano, nos dijo que había hermanos. Yo recién convertido, hermanos, bueno, no sabía lo que me esperaba, ¿verdad? Pero dice, bueno, vamos a ir, y nos unimos. Éramos bastantes hermanos y empezamos a ir y empezamos a predicarles y a hablarles. Hermanos, yo no conocía de la palabra, apenas empezaba a leer, y lo poco que entendía, ¿verdad? Pues podía decirles. No fue fácil, nos cerraban las puertas, se escondían de nosotros. Lo mismo que un día yo hice, amén. Lo mismo que creo que a nosotros que no conocíamos al Señor un día hicimos. Pero cuando la palabra alcanza nuestras vidas, nos llega a nuestro corazón, hay un cambio. Entonces podemos ir con un fuego en el corazón de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que nos ha perdonado, que ha roto de nuestras cadenas, que Él quitó toda maldición. Ese fuego, hermano, nos lleva a hablarles. Pero muchas veces no sabemos. Pero tenemos que aprender, ¿verdad? Ser enseñables, que ser moldeables. Y eso es algo, hermanos, que muchas veces en la gente no quiere, ser moldeables. Oh, yo aprendí esto, yo sé esto, y así me quedo. Hermanos, no es fácil. Cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Creo que lo que dijiste no está bien, o hiciste mal esto, ¿verdad? Es cuando predicábamos, enseñábamos, decíamos, bueno, Daniel le cortó la cabeza a Goliat. ¿Fue Daniel que le cortó la cabeza a Goliat, hermanos? O decimos, bueno, Pablo se cayó del caballo. Hermanos, Pablo no iba en caballo. Y así, hermanos, cosas que poco a poco, por eso la palabra de Dios nos dice que si a alguno nos falte sabiduría, pidámosla a Dios, creyendo, no dudando, creyendo que Él nos dará esa sabiduría, el entendimiento de su palabra, hermanos. Ahora, no digo que es más fácil, pero hay entendimiento de lo que se habla. Entonces, hermanos, Proverbios 9:9 dice, da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, hermanos. Cada día aprendamos más, sepamos más. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. ¿Para qué? Para que no nos apartemos del camino. Juan 14:1-6 dice la palabra, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Dícele Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Uno de sus discípulos, hermanos, le hace esta pregunta. El Señor Jesús siempre les enseñaba. Dice que a muchos les hablaba por parábolas, pero dice que a sus discípulos los apartaba y les decía, bueno, la parábola quiere decir esto. Les enseñaba, hermanos, más visiblemente, más entendiblemente, ¿verdad? Pero vemos que a través de Juan, lo que estaba aconteciendo, de que el Señor iba a ser entregado, iba a ser llevado, ¿verdad? Pero Tomás dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Bueno, Jesús le dice, yo soy el camino. Jesús le dice, hermanos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Wow, hermanos. Mientras, hermanos, una vez escuchaba a alguien y decía, bueno, yo he buscado en muchas religiones. Dice, y cada uno de aquellos líderes, dice, han muerto. Y antes de morirse, les decía a sus discípulos o a aquellos que lo seguían, busquen el camino. Busquen el camino. Y este predicador decía, cuando yo escuché esto, cuando yo leí esto, cuando dice Jesús, dice,
Él no dijo, busquen el camino. Él les dijo, yo soy el camino. Él es, hermanos, no hay otro camino. Dice que él entendió. ¿Por qué? Porque mientras caminaba en otros lados, buscando la verdad, buscando algo que llenara su vida, algo que llenara su corazón, buscaba tal vez más sabiduría que el hombre. Dice, pero cada uno de aquellos líderes que ya están enterrados, están sepultados, les decía a sus seguidores, busquen el camino. Nunca uno de ellos dijo, yo soy el camino, sino les decía, busquen. Por ahí dice, el que busca halla. Pero Tomás entendió que Jesús es el camino. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos entender eso? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos caminando, ¿verdad?, erradamente en el mundo, cuando nosotros entendíamos, bueno, yo quiero hacer esto y voy a hacerlo, y nos aferrábamos a él y nunca conseguíamos nada. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia, hermanos? ¿Cuál es la diferencia de nuestra vida cuando nosotros estamos caminando en la verdad? Cuando nosotros estamos caminando y estamos seguros en quién hemos puesto nuestra confianza. Por eso, hermanos, Jesús les dice, ¿verdad?, a sus discípulos, yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay otro camino, hermanos. No hay otro camino que nos lleve al Padre. Por ahí dice que todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, todos los caminos un día me llevarán a Dios. Y pues sí, hermanos, un día todos vamos a estar delante de Dios, pero la palabra nos dice que unos estarán para sufrir el gran juicio del trono blanco, para condenación, para una eternidad sin Cristo. Pero también dice que unos estarán en el tribunal de Cristo, aquellos, hermanos, que recibirán recompensa por lo que hayan hecho. Es cierto, un día vamos a estar delante de Dios, pero ¿cómo nos vamos a presentar, hermanos? ¿Cuál es el camino que caminamos? ¿Ese camino que nos llevó a la presencia del Padre? ¿Ese camino que nos llevó aunque hubo dolor, hubo llanto, hubo tristeza, pero a través de eso no me aparté? A través de eso sus manos estuvieron ahí para sostenerme, sus promesas estuvieron ahí, su provisión estuvo ahí, su fidelidad ha estado ahí, hermanos. Solamente lo puede hacer y nadie más. Solamente aquel que dijo que Él es el camino, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Pero no solamente, hermanos, dio su vida, sino dice la palabra que Él resucitó, que Él vive, hermanos. Él vive y Él reina. Y Él le ha prometido un día regresar por su pueblo, regresar por aquellos que han caminado, sin importar las circunstancias, las dificultades, pero han caminado en ese camino que Dios les ha puesto que caminen. En ese caminar, hermanos, que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Isaías 35, hermanos, 8 al 9 dice, y allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. Al inmundo, dice, no transitará por él, sino que será para que él ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Un camino de santidad. Por eso él dijo, ser santos como mi Padre es santo. Caminar en santidad. También en Oseas, hermanos, 14:9 dice, ¿quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Andar, hermanos, en sus caminos. La palabra nos habla muchas veces de los caminos de Dios. Los caminos de Dios son rectos, hermanos, son angostos, son santos, son justos y más altos que nuestros caminos. Andar en los caminos de Dios no es la opción más fácil, como les dije, hermanos, pero sí es la más correcta. Andar en sus caminos nos llevará a amarle cada día. Nos apartará, hermanos, de desviarnos y de ir tras nuestros deseos. Nos librará de caminar por caminos oscuros y de maldad. Andar en sus caminos, hermanos, nos llevará a seguir sus pisadas y a ser cada día más como Él. Caminar, hermanos. Saber en dónde estamos caminando. En Apocalipsis, y termino con esto, hermanos, 15:3. Y cantar el cántico de Moisés,
siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Wow, hermanos. Yo no sé, hermanos, si usted, no digo que se emocione, pero sí que haya algo en usted que se estremezca. La semana pasada el hermano Jesús nos hablaba de cada promesa que había en Apocalipsis. Cada promesa para que Él venciere. Y yo os daré de comer del árbol de la vida, y tendrán un nombre nuevo. Cada promesa que Dios tiene, hermanos. Pero déjame decirte, es para aquellos que perseveran. Es para aquellos que son valientes. Y cuando yo les he dicho, hermanos, valor, no es valor de decir, bueno, quien me haga frente, me voy a poner al tú por tú. No, el valor del que nosotros hablamos, hermanos, la valentía es de decir no al pecado. De decir, no voy a hacer esto que esta carne quiere que haga. Al contrario, voy a hacer lo que la palabra ha trazado para mi vida. Voy a caminar en lo que Dios ha trazado para mi vida, para mí. Y no solamente para mí, hermanos, sino también para mi siguiente descendencia, para mis hijos, hermanos, para mis siguientes generaciones, si es que el Señor no ha vuelto. Por eso, hermanos, en Génesis, cuando Abraham tenía 99 años, hermanos, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. En Deuteronomio 32:4 también le dice: la roca, dice, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin justicia, justo y recto es Él. El Señor, hermanos, nos ha dado todo. Por Él somos y nos movemos por Él. Esforcémonos cada día por hacer lo que Dios pide, lo que Dios requiere, lo que Dios nos exige, cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Póngase de pie, hermanos, en esta mañana. Hermanos, me acuerdo que una vez íbamos a ir a un lugar y pusimos el GPS aquí en Hawái. Y recuerdo que íbamos siguiendo el GPS. ¿Y saben qué? No sé a ustedes cuánto les ha pasado, pero a veces nos lleva a un camino que no era, o una dirección que no era. O a veces nos lleva por un camino, hermanos, que dice uno, bueno, si yo sabía que ese lugar iba a ir, me atravieso aquí y llego rápido. ¿Qué mejor lugar, hermano, o qué mejor la dirección de Dios a través de su palabra? ¿Qué mejor ser guiados por lo que la palabra me dice? Ser instruido por ella. No va a haber, hermanos, caminos de oscuridad si camino a la luz. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nos alumbra nuestro caminar y nos enseña, no por donde nosotros queremos caminar, sino por donde Dios te dice, camina por aquí. En esta mañana, hermanos, no sé cuántos de ustedes, pero Tomás le dijo: Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Cuál es el camino? Y me imagino al Señor Jesús ahí diciendo, moviendo la cabeza, y le tuvo que decir: Tomás, Jesús dijo: yo soy el camino. Caminemos, hermanos, con integridad. Caminemos en santidad, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Padre. Y si ese camino, hermanos, por donde Dios nos lleve, tiene que arrancar, tiene que quitar todo lo que haya en nuestro corazón, que lo haga, amén. Para poder llegar un día, hermanos, a su presencia, para poder estar una eternidad en su presencia, donde una vez más la palabra nos dice, todo lo que hayamos pasado, tal vez enfermedad, tal vez dolor, tal vez llanto,
ahí ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá enfermedad, sino que en Él, hermanos, seremos perfectos, sino que en Él obtendremos la victoria. Inclinen su rostro y oremos en esta mañana. Amado Padre Celestial, en esta mañana yo te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque cada día tú nos enseñas. Señor, en esta mañana, Padre, perdónanos si hemos caminado por caminos que tú no has trazado, Señor, en nuestra vida. Perdónanos, Señor, si nos hemos desviado, Señor, y por causa de eso, Señor, hemos ido, Señor, o hemos caminado sin victoria en nuestras vidas. Hemos pasado por el dolor, Señor, hemos pasado por el sufrimiento, Señor, no porque tú lo hayas querido así, Señor, sino muchas veces, Señor, por las decisiones que tomamos, Padre, por los caminos que tomamos, Señor, por las carreteras en las cuales andamos, Señor, donde vemos el peligro, Señor, pero ahí vamos, Señor. Padre, permite que en esta mañana podamos entender, Señor, lo que tú le decías a tus discípulos, Señor, lo que tú nos dices hoy en día, Padre Santo, que en ti, Señor, estamos seguros y podemos caminar seguros en ti, Padre. Que caminemos en verdad, Señor, que caminemos seguros, Señor, en ti, Señor. Tú has trazado un camino para cada uno de nosotros, Señor, y sabemos que si caminamos en él, Señor, no nos, Señor, apartaremos, Señor. No nos apartaremos, Señor, sino que permaneceremos en ti, Señor. Que permaneceremos, Señor, en tu presencia, que andaremos en tu presencia, Señor, que viviremos, Señor, de acuerdo, Señor, a lo que tú has trazado, Señor, en tu palabra. Pero ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, porque ese camino, Señor, nos llevará, Señor, a un día estar en tu presencia, Padre. Pero que no tomemos esos caminos de oscuridad, Señor, que no tomemos caminos que nos llevarán, Señor, a una vida de perdición, a una vida, Señor, lejos de ti, Señor, lejos de tu presencia, Padre. Que en esta mañana, Señor, podamos ser sinceros delante de ti, Padre, y a través de ese caminar moldea nuestras vidas, moldea nuestros corazones, Señor. Enséñanos, Señor, a aprender a confiar en ti. Enséñanos a aprender a esperar en ti, Señor, porque solamente en ti, Señor, estaremos seguros, Señor. Padre, bendice en esta mañana a cada uno de mis hermanos que están aquí. Guíalos, Señor, día a día, Padre Santo. Guía, Señor, su caminar. Que sus pisadas, Señor, sean seguras en ti, Señor. Que ellos puedan estar seguros, Señor, al lugar, Señor, donde ellos vayan, Señor, en todo tiempo. Muchos, Señor, han pasado por este lugar, Señor. Se han ido a otros lados, Padre Santo. Pero sabemos que tú eres, Señor, quien ha empezado la buena obra en cada uno de ellos. Aún en ellos, Padre, enséñalos, guíalos, Señor. Y a muchos de nosotros, Padre, que hoy estamos aquí. Muchos tal vez, Señor, que un día tendrán que irse. Pero que vayan con esa seguridad, esa convicción de que tú vas con ellos, Señor. Que aprendamos, Señor, cada día, Señor. Que seamos moldeables, Señor. Que podamos aprender cada día más y más de ti.
Gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Esperamos que la palabra, hermanos, haya hecho efecto en tu vida. Si tú no has reconocido cuál es el camino a andar, Dios te lo ha mostrado a través de la palabra en esta mañana. Que la bendición de Dios es grande para cada uno de nosotros. Que la misericordia de Dios nos alcance a cada uno de nosotros y la palabra nos pueda guiar por el camino correcto. La palabra de Dios, hermanos, ha sido eficaz para cada uno en esta mañana y esperamos que tú hayas tomado la decisión y hayas reconocido cuál es el camino a tomar. Que el Señor te bendiga en esta mañana y vamos a orar para ti, para que Dios te ilumine. Y como dice la palabra, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que en esta mañana tu palabra quede grabada en el corazón de cada uno de nuestros hermanos que estuvieron pendientes al mensaje de esta palabra. Que tu palabra no caiga, Señor, en bolsa vacía, que haga y edifique el corazón de todos aquellos que nos acompañaron. Que el Señor te bendiga, sigamos adelante en el camino correcto y que la paz de Dios llene tu corazón. Que el Señor te bendiga.